Hola y bienvenidos a este video donde explicaremos la química en los grupos funcionales. En los compuestos orgánicos suele haber otros elementos además del carbono y el hidrógeno. Estos elementos aparecen en agrupaciones diferenciadas de uno o varios átomos. En algunos casos, estas agrupaciones de átomos sustituyen a los átomos de hidrógeno en las cadenas o anillos de hidrocarburos. Un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Vamos a ir explicando los grupos funcionales poco a poco, pero primero explicaremos la diferencia entre alcanos, alquenos y alquinos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, los cuales se pueden clasificar en alifáticos y aromáticos, siendo los alcanos, alquenos y alquinos subclasificaciones de la primera categoría, es decir, que son hidrocarburos alifáticos. Los alcanos poseen enlaces sencillos entre carbono y carbono, por lo tanto son saturados. Sus carbonos tienen hibridación sp3, y la terminación de nombrarlos como lo indica su nombre es ano. Llevan a cabo reacciones de sustitución de hidrógenos y son conocidos como parafinas. Pasemos con los alquenos, los cuales tienen un enlace doble entre carbonos. Estos que sostienen doble enlace tienen hibridación sp2. De igual forma, como su nombre lo indica, la terminación de nombrarlos es eno. Llevan a cabo reacciones de adición y se conocen como olefinas. Finalmente, llegamos con los alquinos, que poseen un enlace triple entre carbonos, por lo que son insaturados con una hibridación sp. La terminación para nombrarlos es ino y son conocidos como compuestos acetilénicos. Para poder entenderlo un poco mejor, veamos un ejemplo sencillo donde se ven las diferencias entre alcanos, alquenos y alquinos. En la imagen podemos observar el etano, C2H6, eteno, C2H4 y etino, C2H2. El etano, con un enlace sencillo entre los carbonos, adopta la forma de dos tetraedros, un tetraedro sobre cada carbono. Es importante destacar que la rotación se produce libremente sobre el enlace carbono-carbono. En contraste, el eteno es más plano. Esto quiere decir que todos sus átomos se encuentran en el mismo plano. Además, la rotación sobre el doble enlace carbono-carbono está restringida. Esta es una característica general de los dobles enlaces entre carbono y carbono. Por último, el etino, con un triple enlace entre los dos carbonos, es tanto plano como lineal. La rotación está completamente restringida sobre el triple enlace carbono-carbono. Ahora vamos a explicar la estructura de los alcanos, alquenos y alquinos de la siguiente manera. El primer miembro de la familia de los alcanos es el metano, que tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Los demás miembros se diferencian en el agregado de un átomo de carbono, por ejemplo, etano con 2 átomos de carbono, propano con 3, butano con 4, pentano con 5, hexano con 6, heptano con 7 y así sucesivamente. Ahora bien, para que alguno de los compuestos anteriores sea un alqueno, entonces tendría que haber un doble enlace entre dos de sus átomos de carbono, exceptando el metano, ya que al ser un compuesto con un único carbono, no puede haber doble enlace entre carbonos, por lo que se empezaría por el eteno. Se coloca un número al inicio del nombre del compuesto indicando el número del carbono en el que se encuentra este doble enlace. Como en la imagen se observa, tenemos los compuestos 1-penteno y 2-penteno. El 1-penteno indica que el doble enlace se encuentra entre el primer y el segundo carbono. El 2-penteno indica que se encuentra entre el segundo y el tercer carbono y así respectivamente. Lo mismo sucede en el caso de los alquinos, y como ya se ha explicado anteriormente, la diferencia entre ellos es el triple enlace. Alcoholes y fenoles. Los alcoholes son compuestos ternarios de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pueden considerarse derivados de los hidrocarburos. Los fenoles son compuestos orgánicos aromáticos que contienen un grupo hidroxilo como su grupo funcional. Los alcoholes y fenoles se caracterizan por el grupo hidroxilo. En los alcoholes, este grupo está unido a un átomo de carbono. Si este átomo de carbono también está unido a un grupo R y dos átomos de hidrógeno, el alcohol es un alcohol primario. Si en el átomo de carbono
vienen unidos a él dos grupos R y un átomo de hidrógeno, el alcohol es un alcohol secundario. Y finalmente, si hay tres grupos R unidos al átomo de carbono y no hay átomos de hidrógeno, el alcohol es un alcohol terciario. El etilenglicol, un diol, se utiliza en disoluciones anticongelantes para automóviles. La glicerina, un poliol, es una molécula biológica importante que participa en el mecanismo para el almacenamiento de grasas en el cuerpo humano. El metanol es un tipo de alcohol no bebible, también conocido como alcohol de madera o alcohol metílico, que se utiliza mayormente para elaborar combustibles, disolventes y anticongelante. Es un líquido incoloro, volátil, inflamable y, a diferencia del etanol, es tóxico para el consumo humano. El etanol es el alcohol del vino que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Se obtiene por fermentación de zumo de caña de azúcar o de otras materias que contengan azúcares naturales. El método industrial de obtención consiste en la hidratación de etileno con ácido sulfúrico como catalizador. El etilenglicol HOCH2CH2OH se disuelve en agua y tiene un punto de ebullición más alto que esta, es decir, de 197 grados Celsius. Debido a estas propiedades, es un excelente anticongelante permanente y no volátil de los radiadores de los automóviles. En cambio, la glicerina HOCH2HOCH2OH se obtiene en la industria como un subproducto de la fabricación de jabones. Es un líquido dulce con aspecto de jarabe. Como toma humedad del aire, se puede utilizarse para la hidratación de la piel. Ahora, el dietiléter ha sido muy utilizado como anestesia general. Es fácil de administrar y produce una relajación muscular excelente. Sin embargo, el dietiléter irrita un poco los conductos respiratorios y produce vómito. En cambio, el metilpropiléter también se utiliza como anestésico y es menos irritante para los conductos respiratorios que el dietiléter. El dimetiléter, un gas a temperatura ambiente, se utiliza como propelente en aerosoles. Los éteres de masa más alta se utilizan como disolventes para barnices y lacas. El metilbutiléter es un éter asimétrico. Ha sido utilizado para incrementar el número de octano de la gasolina y se comercializa bajo el nombre de MTBE o metilterbutiléter. Empecemos explicando los aldehídos. Los aldehídos son compuestos orgánicos que se obtienen por medio de la oxidación de un alcohol primario con un agente oxidante. Ellos abundan en la naturaleza, por ejemplo, el formaldehído, que es el aldehído más simple. Es un gas incoloro que se disuelve fácilmente en el agua, que se utiliza en la obtención de resinas sintéticas o un polímero del formaldehído denominado paraformaldehído. Se utiliza de antiséptico e insecticida. Las fuentes naturales más típicas son el benzaldehído, que viene de las almendras, y el cinamaldehído, que viene de la canela. Los aldehídos disponen de un grupo funcional formilo, que se forma cuando un átomo de hidrógeno es separado del compuesto conocido como formaldehído. Para nombrar los aldehídos, se elimina la terminación -ol, que tiene el nombre del hidrocarburo, y se añade el -al. De este modo, de acuerdo a la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, se puede hablar de aldehídos como el metanal o formaldehído, según la nomenclatura trivial, el etanal, del acetaldehído, o el propanal, del propaldehído, para nombrar a los más simples de acuerdo al número de carbonos. Los aldehídos pueden actuar como reductores. De este modo, se emplean en distintas industrias para producir pinturas, tinturas, solventes y plásticos, entre otros elementos. También puede utilizarse como conservante y para obtener compuestos como melanina o baquelita.
Es importante mencionar que los aldehídos pueden formarse a través de diversos procesos naturales. Cuando una persona ingiere una cantidad elevada de bebidas alcohólicas y luego siente malestar que se conoce como resaca, dicha sensación podría deberse al acetaldehído que se produce en el marco de la metabolización, de acuerdo a algunos estudios sobre el tema. Algunas características que destacan de los aldehídos son que tienen una fórmula que, por lo general, se les identifica, la cual es CnH2n más 1CHO. El punto de ebullición que hay que subrayar que tienen los citados aldehídos se encuentra por encima del que tienen los alcanos, pero es inferior al que poseen los alcoholes. Cuando existen dos grupos de aldehídos se les otorga la terminación dial. Este sería el caso del pentodial o del butanoidal. En concreto, se determina que las maneras o procesos más frecuentes a través de los cuales se forman aldehídos son la carbonización, la deshidrogenación y la oxidación de los alcoholes. Ahora pasemos con las cetonas. De igual forma, las cetonas se obtienen por medio de la oxidación de los alcoholes, pero a diferencia de los aldehídos, estas se obtienen a partir de alcoholes secundarios. Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, a diferencia de un aldehído en donde el grupo carbonilo se encuentra unido al menos a un átomo de hidrógeno. Cuando un grupo funcional carbonilo es de mayor relevancia en dicho compuesto orgánico, las cetonas se nombran con la terminación ona, al hidrocarburo del cual provienen. Por ejemplo, hexano, hexona, heptano, heptona, etc. La acetona es la más importante de las cetonas. Es un líquido volátil y muy inflamable, cuyo punto de ebullición es de 56 grados centígrados. La acetona es un buen disolvente de muchos compuestos orgánicos y se utiliza mucho en disolventes para barnices, lacas y plásticos. Al contrario de muchos disolventes orgánicos, la acetona es miscible con agua en todas proporciones. Se clasifican en cetonas alifáticas y aromáticas. Propiedades físicas de la acetona. Presentan puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de su mismo peso molecular. No hay grandes diferencias entre los puntos de ebullición de aldehídos y cetonas de igual peso molecular. Los compuestos carbonílicos de la cadena corta son solubles en agua, y a medida que aumenta la longitud de la cadena disminuye la solubilidad. Propiedades químicas. Al hallarse el grupo carbonilo en un carbono secundario son menos reactivas que los aldehídos. Solo pueden ser oxidadas por oxidantes fuertes como el pegamento de potasio, dando como producto dos ácidos con menor número de átomos de carbono. Por reducción dan alcoholes secundarios. Las cetonas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. El importante carbohidrato de la fructosa, las hormonas cortisona, testosterona y progesterona son también cetonas, así como el conocido alcaflor, usado como medicamento tópico. La acetona y metiletilcetona se usa exclusivamente en la industria como disolventes. Ahora hablaremos un poco sobre los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos caracterizados por la presencia del grupo carboxilo, unido a un grupo varilo. Cuando la cadena carbonada presenta un solo grupo carboxilo, los ácidos se llaman monocarboxílicos o ácidos grasos. Se les denomina así porque se pueden obtener fácilmente compuestos de peso molecular alto de este tipo a partir de las grasas y aceites naturales, puede ser por medio de hidrólisis. Si en la misma molécula hay dos grupos carboxilos, el ácido se denomina ácido dicarboxílico. El grupo carboxilo puede encontrarse también unido al anillo bencénico. El primer miembro de la serie alifática de los ácidos carboxílicos es el ácido metanoico o ácido fórmico. Este ácido se encuentra en la naturaleza segregado por las hormigas al morder. El miembro del grupo aromáticos es el fenilmetanoico o ácido benzoico. Cuando la cadena carbonada presenta dos grupos carboxilo, los ácidos se llaman dicarboxilos, siendo el primer miembro de la serie alifática el 1,2-etanodioco o ácido oxálico. Ahora bien, pasemos a la nomenclatura. Los ácidos carboxílicos se nombran con la ayuda de la terminación oico o ico, que se le une al nombre del hidrocarburo de referencia anteponiendo la palabra ácido. Para poder entenderlo un poco mejor, a continuación les explicaré un ejemplo. La estructura del propano, como ya se sabe, es CH3, CH2, CH3, pero si ahora se le agrega un grupo carboxilo, entonces su estructura se volverá CH3, CH2, CO o H. Entonces, utilizando lo explicado anteriormente, la manera correcta de nombrar este compuesto sería ácido propanoico. En el sistema IUPAC, los nombres de los ácidos carboxílicos se forman reemplazando la terminación O de los alcanos oico y anteponiendo la palabra ácido. El esqueleto de los ácidos alcanoicos se enumera asignando 2 número 1 al carbono carboxilo y continuando por la cadena más larga que incluye el grupo COOH. El grupo funcional carboxilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo y el carbonilo. Se pueden representar como COOH o CO2H.
Ahora bien, pasemos a las propiedades de este grupo funcional. Propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. El grupo carboxilo confiere carácter polar a los ácidos y permite la formación de puentes de hidrógeno entre la molécula de ácido carboxílico y la molécula de agua. La presencia de dos átomos de oxígeno en el grupo carboxilo hace posible que dos moléculas de ácido se unan entre sí por un puente de hidrógeno doble, formando un dímero cíclico. Esto hace que los primeros 4 ácidos monocarboxílicos sean líquidos completamente solubles al agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono. A partir del ácido dodecanoico o ácido láurico, los ácidos carboxílicos son sólidos blandos insolubles en agua. En los ácidos aromáticos monocarboxílicos, la relación carbono-carbono es de 6:1, lo que provoca que la solubilidad se vea disminuida con respecto a los ácidos monocarboxílicos alifáticos. Son solubles en solventes menos polares, tales como éter, alcohol, benceno, etc., y hierven a temperaturas más altas que los alcoholes. Estos puntos de ebullición tan elevados se deben a que un par de moléculas de ácido carboxílico se mantienen unidas no por un puente de hidrógeno, sino por dos. Los olores de los ácidos alifáticos inferiores progresan entre los fuertes e irritantes del fórmico y acético hasta los abiertamente desagradables del butírico, valeriánico y caproico. Los ácidos superiores tienen muy poco olor debido a sus bajas volatilidades. Su punto de fusión varía según el número de carbonos, siendo el más elevado el de los ácidos fórmico y acético, al compararlos con ácidos propiónico, butírico y valérico, de 3, 4 y 5 carbonos respectivamente. Después de 6 carbonos, el punto de fusión se eleva de manera irregular. Esto se debe a que el aumento de números de átomos de carbono interfiere en la asociación de moléculas. Los ácidos monocarboxílicos aromáticos son sólidos cristalinos con puntos de fusión altos y respecto a los ácidos alifáticos. Las sales de los ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos no volátiles, constituidos por iones positivos y negativos, y sus propiedades son las que corresponden a tales estructuras. Ahora, a continuación, hablaré sobre los derivados de los ácidos carboxílicos. Como muchos de ellos se obtienen sustituyendo los grupos hidroxilo por el grupo metilo, se denomina grupo acetilo. Un ejemplo de este ácido es el ácido acetilsalicílico o aspirina, derivado acetilo del ácido o hidroxobenzoico. Empecemos hablando sobre los ésteres, que son el producto de la reacción de un ácido y un alcohol. Se puede considerar que se forman por la eliminación de H2O, HOH entre las moléculas. El mecanismo de esta reacción es tal que el OH se procede del ácido y el -H del alcohol. Este tipo de reacción es una reacción de condensación, reacción en la que dos moléculas se combinan y eliminan una molécula más pequeña, en este caso el agua. Los ésteres más comúnmente encontrados en la naturaleza son las grasas, que son los ésteres de glicerina y ácidos grasos, como el ácido oleico o ácido estreico, principalmente resultante en la condensación de un ácido carboxílico y un alcohol. El proceso se denomina esterificación. Los ésteres pueden participar en los enlaces de hidrógeno como aceptadores, pero no pueden participar como dadores en este tipo de enlaces, a diferencia de los alcoholes de los que derivan. Esta capacidad de participar en los enlaces de hidrógeno les convierte en más hidrosolubles que los hidrocarburos de los que se derivan. Propiedades físicas. Los ésteres tienen unos aromas muy agradables que contrastan con los olores punzantes de los ácidos carboxílicos que los proceden. Las fragancias características de muchas flores y frutas son debido a los ésteres que contienen. Los ésteres se utilizan en perfumes y en la fabricación de sustancias que dan sabor en las industrias de pastelería y refrescos. La mayor parte de los ésteres son líquidos incoloros insolubles en agua. Algunos ejemplos de lo anterior podrían ser el butanoato de metilo, que tiene un olor a piña, el salicilato de metilo, aceite siempre verde o menta, el octanoato de heptilo con un olor a frambuesa, el pentanoato de pentilo con un olor a manzana y el etanoato de octilo con un olor a naranja, entre otros. Sus puntos de fusión y ebullición son generalmente más bajos de los que los alcoholes y ácidos con un contenido similar de carbono, esto debido a la ausencia de enlaces de hidrógeno en los ésteres. Propiedades químicas. Los ésteres también pueden ser descompuestos por ácidos o bases fuertes. Como resultado, se descompone un alcohol y un ácido carboxílico o una sal de un ácido. En las reacciones de los ésteres, la cadena se rompe en un enlace sencillo, ya sea entre el oxígeno y el alcohol o R, ya sea entre el oxígeno y el grupo RCO, eliminando así el alcohol o uno de sus derivados. La saponificación de los ésteres, llamada así por una analogía con formación de jabones, es la reacción inversa a la esterificación. Los ésteres se hidrogenan más fácilmente con los ácidos y se condensan entre sí en presencia de sodio y son las cetonas. La nomenclatura de los ésteres deriva del ácido carboxílico y el alcohol de los que proceden. Así, el etanoato acetato de metilo encontramos dos partes en su nombre. La primera parte del nombre, etanoato acetato, proviene del ácido etanoico acético.
La otra mitad de metilo proviene de un alcohol metílico, metanol. Así bien, también tenemos a las amidas, que son un compuesto orgánico que consiste en una amina unidad a un ácido carboxílico, convirtiéndose en una amina ácida. Las amidas son comunes en la naturaleza y se encuentran en sustancias como los aminoácidos, las proteínas, el ADN y el ARN, hormonas y vitaminas. Igualmente se utiliza por el cuerpo para la excreción del amónico NH3. Propiedades físicas. Salvo la formamida, que es líquida, todas las amidas son sólidas de punto de fusión preciso. Casi todas las amidas son incoloras e inodoras. Los miembros inferiores de la serie son solubles en agua y en alcohol. La solubilidad de agua disminuye conforme aumenta la masa molar. El grupo amida es polar y, a diferencia de las amidas, son moléculas neutras. Las amidas poseen puntos de fusión y ebullición normalmente altos. Este fenómeno, al igual de la solubilidad en agua de las amidas, se debe a la naturaleza polar del grupo amida y a la formación de enlaces de hidrógeno. Propiedades químicas. Constituyen el término intermedio de hidratación entre los nitros, RC igual a N, y las sales amónicas de los ácidos. Se hidratan por acción de los ácidos minerales o de los álcalis diluidos y se transforman en ácidos grasos. Finalmente, en la nomenclatura, las amidas se nombran como derivados de ácidos carboxílicos, sustituyendo la terminación oico del ácido por amida, como metanamida, etanamida, etc. Las amidas son grupos prioritarios frente a amidas, alcoholes, cetonas, aldehídos y nitrilos. Las amidas actúan como sustituyentes cuando en la molécula hay grupos prioritarios. Como la amida va unido a un ciclo, se nombra el ciclo como cadena principal y se emplea la terminación carboxamida. Finalmente llegamos a las aminas, que son derivados del amoníaco NH3 en el que han sustituido uno o más átomos de hidrógeno por grupos orgánicos. Su fórmula general es RNH2, R2NH o R3N, donde R es un grupo alquilio o arilo. Según el número de grupos que se unen al nitrógeno se clasifican en primarias, secundarias o terciarias. Las aminas de masa molecular baja son gases que se disuelven fácilmente en agua, proporcionando disoluciones básicas. Las aminas volátiles tienen olores semejantes al amoníaco, pero más parecidos a los del pescado. Las aminas primarias y secundarias forman enlaces con el hidrógeno, pero estos enlaces son más débiles que los del agua porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Como el amoníaco, las aminas tienen estructuras de pirámide trigonal con un par de electrones solitarios sobre el átomo de N. La dimetilamina se utiliza para acelerar la caída del pelo de las pieles al procesar el cuero. La butil y pentilamina se utilizan como antioxidantes inhibidores de la corrosión y en la fabricación de jabones solubles en aceites. La dimetalamina y la trimetalamina se utilizan en la fabricación de resinas. Hay otras aplicaciones en la fabricación de desinfectantes, insecticidas, herbicidas, medicinas, tintes, fungicidas, jabones, cosméticos y procesadores de películas fotográficas. Las aminas son parte de los alcaloides, que son compuestos complejos que se encuentran en las plantas. Algunos de ellos son la morfina y nicotina. Algunas aminas son biológicamente importantes como la adrenalina y la noradrenalina. Las aminas secundarias que se encuentran en las carnes y los pescados o en el humo del tabaco pueden reaccionar con los nitritos presentes en conservantes empleados en la alimentación y en las plantas, procedente del uso de fertilizantes, originando nitrosoaminas secundarias que son carcinógenas. Al degradarse las proteínas se descomponen en distintas aminas como cadaverina y putrescina, las cuales emiten el olor desagradable. Es por ello que cuando la carne de aves, pescado y res no es preservada en refrigeración, los microorganismos que se encuentran en ella degradan las proteínas en aminas y se produce un olor desagradable. Algunas de sus propiedades físicas son: las aminas son compuestos altamente polares y pueden formar puentes de hidrógeno intermoleculares, salvo las terciarias. Las aminas tienen puntos de ebullición y de fusión más altos que los compuestos no polares de igual peso molecular, pero inferiores a los de los alcoholes o ácidos carboxílicos. Las aminas menores son solubles en agua y en solventes menos polares como éter, alcohol, benceno, entre otros. ¿Y cómo reaccionan las aminas? Los tres tipos de aminas contienen nitrógeno, que posee un par de electrones no compartidos. La tendencia del nitrógeno a compartir este par de electrones es la base de todo el comportamiento químico de las aminas. Las aminas son mucho más básicas que los alcoholes, éteres, esteres, etc., e incluso que el agua. Por ello, los ácidos minerales acuosos y los carboxílicos las convierten en sus sales con facilidad, y el ion hidróxido acuoso las convierte con igual facilidad en aminas libres. Derivados importantes del amoníaco son las sales de tetralquilamonio. Una de estas sales se obtiene al reaccionar el amoníaco con un exceso de iodometano. La sal de amonio formada, denominada sal de amonio cuaterniana, tiene 4 grupos orgánicos unidos a un átomo de nitrógeno. Puede considerarse que el yoduro de tetralquilamonio se forma por reacción de un mol de trimetalamina con otro mol de iodometano.
Este ion amonio cuaternario suele formar parte de los sistemas encargados de transmitir impulsos nerviosos en el cuerpo humano. Un ejemplo es la acetilcolina. Muchos venenos que afectan al sistema nervioso central también contienen el grupo funcional de amonio cuaternario. Pasemos a la nomenclatura. Para las aminas alifáticas primarias se escribe el nombre común del grupo alquilo y se le agrega el sufijo amina, por ejemplo, la etilamina. Para las aminas secundarias y terciarias se nombran los grupos alquilo en orden alfabético, uniendo estos nombres al sufijo amina. Si los sustituyentes son iguales, se usan los prefijos di o tri como el dietilmetilamina. Para las aminas aromáticas, en la que hay un grupo amina que está unido al benceno, se nombran como derivados de la anilina, considerando cuando sea necesario las posiciones orto, meta y para con la estructura del metalinilina. Cuando la amina no es el grupo funcional principal, se suelen renombrar colocando junto al nombre de la cadena principal el prefijo amino H2N, CH2, CH2, CH2 o H, llamado 3-amino 1-propanol. Finalmente, las sales de las aminas suelen tomar sus nombres al reemplazar amina por amonio o anilina por anilino y anteponer el nombre del anión. Esto ha sido todo por nuestra parte. Les agradecemos su atención.